El dólar viene bajando y algunos dicen, "Ay, pero qué bueno, tenía que hacer un cambiecito, tenía que pagar aquella cuota, que no sé cuánta gente se sigue endeudando en dólares. Pero, Adriana, ¿cuántas veces nos han dicho, para qué usted quiere? Había una propaganda cuando yo era muy chico, ¿para qué hay un señor que mordía son todos muy chicos, acá no se van a acordar. Había un tipo que mordía una moneda y dice, ¿para qué usted quiere moneda dura? Hablando del dólar, ¿no? A veces no se endeude en dólares, endeudes en dólares, endeudes en pesos. Nos quieren volver locos, fuera de broma, no sé. ¿Hay que endeudarse en qué hoy? En nada. Yo diría en nada. Unidades indexadas, ¿no? En nada, no se endeude, señora, hágame caso. Ahí va, no las unidades indexadas es como lo que viene, lo que se estandarizó, digamos, para hacer sentirte más o menos tranquilo, me parece. Más o menos tranquilo. Pero a veces hay que recurrir a los préstamos y en algo, y bueno, o sea, a ver, ¿quién no tiene préstamos hoy en día? Muy poca gente. ¿Quién no ha apelado un préstamo? Sí, o para comprar una casa, o para poner un negocio, para reconstrucción, qué sé yo, sí. Bueno, Agustín Iturralde, economista, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo. ¿Cómo andás? Muy bien, Adriana, un gusto como siempre estar acá. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, estas charlas son como casi charlas de boliche, pero necesitamos a alguien que de alguna manera empecemos a desglosar, a ver cuál es la situación actual del Uruguay, de los uruguayos y del dólar, con referencia a nuestro país y al mundo, ¿no? Y claramente en Uruguay, como en pocos países, no el único, pero como en pocos países, el movimiento del dólar es seguido por el público en general muy de cerca, ¿no? La gente se preocupa cuando sube el dólar sobre todo, pero también cuando baja el dólar. Y eso es básicamente porque tenemos una economía muy dolarizada, porque no tenemos una economía 100% en pesos, porque transamos una cantidad de las cosas que compramos y vendemos en dólares. Normalmente las cosas de más valor, las casas, los apartamentos, los autos, pero también, como decía el presidente del Banco Central hace algunas semanas en alguna entrevista, que fue a comprar un repuestito para la bicicleta, $6. Muchas cosas que consumimos son importadas y se venden y se tasan y las vemos en dólares, y muchas que no se las vemos en dólares igual están muy afectadas su precio por la suba o la baja del dólar. Entonces, es normal que nos pase. No es normal este nivel de dolarización, que es lo primero que para mí es importante decir. En Perú, en Chile, para no hablar de Suiza, las casas se venden en pesos chilenos y en soles peruanos. La gente no está acostumbrada a seguir tan de cerca. En Brasil mismo el valor del dólar no es algo que vos pares a alguien en la calle y le preguntes si sepa. En Uruguay sí, por una historia, porque nos endeudamos, porque la crisis del 82, del 2002 nos dejó grandes traumas. La gente muchas veces ahorran dólares para protegerse de la posible devaluación. Entonces, por algunos mecanismos razonables de algunos problemas del pasado, tenemos esa realidad. Ahora, hay muchos artículos que te venden, por ejemplo, en dólares y al momento de pagarlos después a crédito te dicen, ¿va a pagar en dólares o en pesos? ¿No? Te hacen la conversión y te hacen las cuotas igual. Claro, pero él se asegura de que el precio dólar se lo pagás igual, aunque sea en pesos. Claro, capaz que en ese momento te lo cobran un poquito más. Pero preguntémosle a Agustín qué hacer ya, ante esa pregunta. Y no hay una respuesta fácil. Yo creo que mi consejo, y ahora cuando vos decías, en qué hay que endeudarse, hay que tratar de endeudarse en lo que uno gana. Lo que no hay que tratar de no hacer es estar descalzado. Claro. Y esto lo aprendieron bien nuestros padres, nuestros abuelos, en la crisis del 82 y la del 2002, cuando se promovió el endeudamiento en dólares, porque parecía que el dólar estaba tranquilito, mansito, y un día el dólar se fue y quedó muchísima gente con las ruedas para arriba, teniendo un ingreso en pesos, que no podía pagar la cuota del auto, la cuota de la casa. Entonces, lo primero es tratar de endeudarse en lo que uno gana, es no descalzarse, que se llama. Y en esa circunstancia lo que hacen es darte una opción de especificarte para, eliminarte ese riesgo vos. Normalmente, hoy en día, estamos en un contexto de dólar débil. Y el dólar se ha habilitado mucho, no en Uruguay, en todo el mundo. Y acá vemos la baja del dólar en Uruguay, que obviamente le preocupa a algunos, les beneficia a otros, pero es un fenómeno global, no en Argentina porque está todo lo que sabemos que está pasando en Argentina, pero mismo en Brasil, que tiene varios problemas, el dólar desde que arrancó el año bajó incluso más que en Uruguay. El dólar está bajando en el mundo. ¿Cuáles son los motivos, disculpa que te corte, que se esté dando esta baja tan importante? Y bueno, hay un ciclo económico global, Diana, que viene, que tiene varios componentes que en su mayoría le sirven a Uruguay. ¿Qué es ese ciclo? Es un mundo que tiene tasas bajas, precio de dinero barato, tasas de interés bajas, buenos precios de los commodities. La soja llegó a $600 hace unos días en uno de sus valores, la carne está muy bien, la leche en polvo está muy bien. Bueno, eso obviamente a Uruguay le sirve, y en general esa situación de tasas bajas, precios altos está vinculada a dólar débil. Además hay una tensión ahí entre las monedas china y norteamericana, pero hay un contexto que la gran duda es hasta cuándo va a durar, que nadie sabe cuánto va a durar, pero que en principio desde Uruguay nos sirve que siga. Y una cosa que es importante, que a veces creo que se dice poco,
que cuando los precios están muy buenos, tengamos un dólar que se debilite en Uruguay, es un mecanismo razonable y bastante automático de redistribución de cierto crecimiento económico. No que dice bonanza, porque todavía no hay ninguna bonanza, pero están muy bien los precios, los exportadores les va muy bien. Y bueno, el dólar bajo, ¿qué hace? Que los asalariados en pesos, donde supongo que estamos todos, casi todos los que estamos acá, veamos que nuestro poder de compra para comprar una cafetera, para cambiar el auto, para irnos a Punta Cana, para cambiar lo que sea en el poder adquisitivo de cada uno, se vea fortalecido. ¿Pero hay que arriesgar en ese momento? ¿Hay que arriesgar o hay que ser más cauteloso? Claro. Porque ¿cuánto puede durar esta situación? Ahí va la pregunta. Claramente hay mucha incertidumbre de eso y creo que tenemos este escenario de tasas bajas en el mundo. Probablemente, seguro que este primer semestre, probablemente va a ser la regla de este 2022. Pero es verdad que hay una incertidumbre ahí. Lo que quiero decir es que obviamente es el mecanismo natural que pasó ya. Si se acuerdan, en el 2005, 2012, cuando fue la bonanza espectacular que tuvo Uruguay, también los precios estuvieron bajos y también el dólar estaba muy débil, pero también eso permitía que la gente tuvo una capacidad de expandir su consumo que no había tenido antes. Entonces, el dólar débil para el asalariado en pesos le sirve. ¿A quién no le complica un poco? Bueno, los exportadores. Obviamente a los exportadores les complica. Y ahí creo que hay que separar dentro de los exportadores. Los exportadores más agro puro, es verdad que tienen dólar débil, pero tienen unos precios muy buenos. Otros exportadores más industriales que apuntan más a la región. Que tiene valor agregado. Aquello que tiene valor agregado es complicado. Que va más carísimo. La electricidad es más cara de la zona, el combustible también. El que exporta commodities, ese está más o menos bien. Ese, bueno, ha sido la mejor época de su vida. Tú decías que posiblemente sea la constante, que esto se mantenga a lo largo, ¿no?, de 2022. Ahora, ¿va a bajar más que esto o vamos a quedar ahí? Espere, no compre dólares, por las dudas. Si tiene que comprar, espere. Claro, que la depreciación se mantenga, llegamos ahí a este piso y no baja más. Muy reacio a dar consejos financieros, trato de tratar de entender, que todos entendamos, y porque realmente es una cosa que cada uno tiene que... El único consejo que doy es no pongas plata en algo que no entendés. O sea, no pongas plata en algo que realmente te es ajeno. Pero hablando de esto, que es algo que todos estamos familiarizados, algunos modelos del Banco Central que dicen que contrariamente a ver atraso cambiario, que el atraso cambiario es cuando el dólar está barato, en general es lo que los exportadores se quejan, incluso cuando uno lo mide hay un pequeño adelanto cambiario del entorno de 5%. Si uno se pusiera estricto con esos modelos que son muy, muy teóricos, podría dar lugar a alguna baja adicional. Es muy difícil saberlo y va a depender mucho más de qué está pasando. Menos de 40 no va a bajar. No, no hay fundamentos para eso. Va a depender mucho más de qué esté pasando en Rusia y en Ucrania, en si los esto que está pasando hoy, estamos ya tan triste de estar a las puertas, si ya no estamos de una nueva guerra, los precios, el precio que seguro va a impactar todo lo que es la energía. El petróleo, el combustible está subiendo en el mundo. Yo entiendo que acá la discusión de la LUC en todo el mundo hay una crisis global por lo que está valiendo el combustible y esto lo va a agudizar tremendamente. El precio del barril de petróleo llegó a $100 y bueno, y también los precios subiendo en general se correlaciona un poquito con el dólar debilitándose. Vamos a ver qué pasa. ¿La inflación de Estados Unidos incide? La inflación de Estados Unidos claramente incide, es otro síntoma de un dólar débil, es otro de los síntomas de que el dólar está débil y la inflación como en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? En el 2021 Uruguay no mejoró mucho su inflación en el 2021, pero como todos empeoraron tanto y Uruguay mejoró un poquitito, en la tabla, digamos, inflacionaria del mundo, escaló lugares porque los otros están peor, en particular en América del Sur. Hace 10 años teníamos la tercera peor inflación y el año pasado Brasil nos pasó de largo. Tú decías que está bueno porque el dólar baja y bueno, de alguna manera la gente puede viajar, ¿no? Usando dólares o cambiar el auto, con un dólar más bajo. Cuando vamos al supermercado hay cantidad de salvo que tengas dólares y tengas que cambiarlos a euros. Ahí sí que se complica un poco. Ahí no es tan fácil. Agustín, Wall Street ayer, las acciones al SOPI, ¿no? Bajó mucho. ¿Esto es coyuntural? ¿Son estas bajadas que hace así y después vuelve a trepar? ¿O estamos frente, ahora están hablando que en marzo es el deadline de lo que va a suceder con todo el paquete accionario de los monstruos, ¿no? De Amazon y todo, que tuvieron una caída salada en estos días? ¿Cuál es el presagio? ¿Cómo la ves vos a nivel accionario? ¿Qué es lo que va a estar pasando? A ver, estábamos, antes de todo este episodio que estamos viendo en Ucrania, estábamos en una recuperación que venía fuerte. Estados Unidos y China venían con una recuperación que a pesar de los problemas, a pesar de la inflación, la recuperación económica venía bien y eso también explicaba de por qué los precios se estaban afirmando y las bolsas... Se estaban afirmando. Sí, algunos se van a seguir afirmando para peor, digamos, pero
esto que vimos ayer creo que claramente está correlacionado con la incertidumbre enorme que se está abriendo en el este de Europa. Que hace, bueno, las bolsas europeas también al suelo, la bolsa rusa directamente la cerraron, para que no operen, no vamos a tener este problema. Pero creo que ahora y todo lo que está pasando estos días está totalmente contaminado por eso, ¿no? Hay que esperar de ver cómo se termina de dilucidar eso. Las perspectivas antes de esto no eran malas, era un 2022 que con perspectivas razonables, sobre todo razonables para Uruguay. El mundo que estaba armado para Uruguay era un mundo que nos servía. Agustín, ¿en qué momento nos encontramos los uruguayos en cuanto a trabajo? Generación de trabajo para este año fue muy golpeado por la pandemia, un poco se ha recuperado, pero si actualmente puedes hacer un análisis de ese tema. ¿Cómo no? A ver, creo que es sin duda que tuvimos el cierre del año fue mucho mejor de lo esperado, que tuvimos una recuperación del mercado de la economía y del mercado laboral en los últimos meses del 2021 fuerte. Básicamente nos pusimos al nivel de antes de la pandemia, que era un nivel malo. Antes de la pandemia veníamos de 5 años con problemas, con destrucción de empleo y con problemas de calidad del empleo. Además de baja el empleo, aumento del subempleo. Lo que pasó es que nos pusimos esencialmente en esa línea. Queda mucho camino. Ayer presentamos un monitor del mercado laboral del Centro de Estudios para el Desarrollo con equipos consultores que por primera vez agarra toda la base de datos de BuscoJobs, que es el principal lugar donde los uruguayos buscan y ofrecen trabajo, y analiza algunos temas mucho más estructurales, que creo que es a lo que hay que ir. Está bien, si crece un poquito más la economía, mejora un poquito el empleo. Pero ¿cuáles son los problemas estructurales? Bueno, nos focalizamos en los desajustes entre la oferta y la demanda, entre lo que ofrecen los trabajadores y lo que demandan las empresas. ¿Qué problemas hay ahí? ¿Y a qué resultados arribaron? Aparecen, la verdad, algunas cosas más obvias y otras cosas bastante menos obvias. Terminamos con una gráfica que muestra, agrupamos los tipos de empleo entre algunos empleos donde se postula mucha gente y además quien se postula suficientemente bueno. Y otros empleos, por el contrario, para ir al caso opuesto, que se postulan pocas personas por cada vacante y que además los postulantes son malos. Son malos en el sentido, no tienen las calificaciones que la empresa salió a buscar en materia de idiomas, en materia de formación, en materia de experiencia. Y ahí yo creo que hay muchas enseñanzas para todos. Para educación, capacitación, entonces, y experiencias son claves en esas diferencias. Sin duda. Mirá, ahí hay 3 áreas. Una más obvia, que es todo el tema de las TIC. El tema de las tecnologías de la información, que todos sabemos que hay un potencial enorme, que el Uruguay tiene desempleo cero, que hay que enseñarle a los chicos a programar. Perfecto. Todo un tema en trabajos vinculados a la salud, que se habla mucho menos. Una necesidad muy grande de personal de enfermería, de médicos en algunos casos, pero de personal de otros profesionales de la salud. Muchísima necesidad y también con malas calificaciones de los quienes se postulan. Y después de algunos empleos vinculados a empleados básicos tipo electricista, mecánico, operarios industriales, que también ahí hay un mundo donde hay 4 o 5 calificaciones, ninguna de ellas muy grandes en cuanto a la demanda, pero que agregadamente muestran que hay también una necesidad claramente insatisfecha y que ahí yo creo que sobre todo hay aprendizajes para las empresas, para los trabajadores que vamos a buscar trabajo y para la política pública. Por ejemplo, ayer estuvo el ministro de Trabajo participando del encuentro y directores de INEFOP. ¿Cómo INEFOP apunta dónde va a poner los tiros que tiene, los recursos que tiene para formar a la gente que queda desempleada? Bueno, hay aprendizajes bien importantes para atacar los problemas estructurales. ¿Podrá crecer más la economía? Mejora. Cae un poquito la economía, empeora. Pero el problema estructural de falta de empleo y sobre todo de empleo de baja calidad, hay que atacarlo más por la raíz. Y eso es fácil, digo, como para decir que este año hay posibilidades de generarse más empleos, porque ese problema estructural no se resuelve de un día para otro. ¿Cómo vamos a estar este año entonces? El tema más coyuntural, este año puede ser un buen año. O sea, tener una mejora como la que tuvimos el año pasado, que estructuralmente sigue con su empleo, con problemas, pero que en cuanto a cantidad de puestos de trabajo, la expectativa para este año es de nosotros queremos unos 30.000 nuevos puestos de trabajo. La ministra de Economía habló de algo más como 40.000. Los analistas andan en ese entorno, más cerca de los 30. La ministra, como siempre pasa. Pero la perspectiva de la economía uruguaya desde el cierre del año pasado, creo que por primera vez tiene el horizonte mínimamente despejado, de corto plazo, ¿no? De los próximos 12 meses. El cierre de 2021 fue bueno y el 2022 están dadas las condiciones para tener un crecimiento importante y para tener un crecimiento de empleo relevante y pasar claramente el nivel prepandemia, que es donde estamos
estamos un pelito arriba de lo prepandemia, tanto en actividad como en empleo. Eso, la ministra dijo que estábamos en la situación prepandemia, ¿no? Eso fue lo que dijo en la conferencia. O sea que para los jóvenes que se van a empezar a formar en algo, que elijan, entonces tendrían que elegir aquellos lugares donde estamos teniendo realmente alta demanda, pero baja capacitación o formación, ¿no? Exactamente. Yo creo que hay una serie de empleos y esto que no sea solo información de empresarios, sino que se popularice, creo que es clave. Hay lugares, hay empleos en Uruguay y no solo vinculados a las TICs, que sin duda las TICs hay un mundo para trabajar para Uruguay, para el mundo, interminable. Pero hay otras áreas intermedias, por ejemplo, todo lo vinculado a las finanzas, a la administración, donde se postulan bastantes personas, no hay problema de cantidad, pero sí hay de formación. Y cuando salía lo que salía en el estudio es que las personas que se presentan o no tienen ni el idioma que se precisa o le faltan un poco de experiencia, ahí también había un aprendizaje. Pero hay áreas del Uruguay, o sea, uno dice, hay problemas de empleo. Bueno, hay problemas de empleo en algunas áreas, hay problemas de empleo de baja calificación, clarísimamente. Sin calificación sí hay como más saturación y más... Pero cuando vos vas subiendo un poquito la calificación, y no digo tener maestrías, doctorados, sino un poquito, ya empiezan a haber nichos bien claros, con oportunidades de empleo y con mucho mejores remuneraciones. Y con esto de las nuevas plataformas para buscar trabajo tipo BuscoJob, ¿ayuda a conseguir buenos trabajos o no? Porque cuando vos ibas a una seleccionadora de personal, viste que tenés que pasar por varios estadios hasta llegar a tener el puesto y definitivamente pensás que el mejor llegaba. En este sentido, estas plataformas que te ofrecen. Y no, yo creo que sí, yo creo que es para donde va el mundo, ¿no? Todo se complementa, creo que una parte en la selección, las plataformas en general lo que hacen es hacer un primer acercamiento, pero después siempre tiene una parte muy cara a cara y muy... Agilizan, digamos, el trámite, entonces. Es una actividad humana y tu jefe quiere verte la cara, ver con quién va a trabajar, eso es insustituible. Pero sin duda ahí hay un mundo que no le podemos dar la espalda y que hay que estar ahí, todas las partes, ¿no? Creo que para buscar y para ofrecer, no solo BuscoJobs, está LinkedIn, están otros portales importantes. En cuanto a cantidad, claramente BuscoJobs en Uruguay es el que más... es donde hay más información y creo que el valor de esto es haber millones de datos que había ahí, procesarlos, a estudiarlos, que siempre hay mucho más problema para procesar los datos bueno, se procesaron, se estudiaron y se están poniendo al servicio de la política. Y el famoso currículum llega más rápido, y llega. Llega, en otras épocas decíamos, quedó en el cajón, en un cajón y nadie lo recibió. Ahí tenés la veracidad de que llega. Bueno. Tenemos que despedirnos ya, pero decinos por favor, redondear lo que querías. No, que esto es un monitor que lanzamos ayer y la segunda edición va a ser un tema muy interesante que es de habilidades blandas, que es otra cosa clave. Muchas empresas te dicen, está bien la formación, pero a mí me importa que sepa trabajar en equipo, que sepa dialogar, que sepa tratar con un cliente. Bueno, ese tema que es cada vez más relevante, también información muy valiosa que no se ha sido utilizada y que le vamos a poner a la mesa en la segunda edición del informe. Y que es clave hasta en la primera entrevista de trabajo, ¿no? Saber cómo te presentás y de qué manera vendés tu trabajo y tu presencia en un lugar, ¿no? Es re importante. Bueno, gracias, Agustín. Tendríamos que charlar un montón contigo, pero por hoy te despedimos. A mí me encanta la vehemencia que tiene Agustín. Sí, me encanta, por eso es... Pido disculpas por hablar. No, al contrario. No, porque siempre vienen los economistas de acá y una plasta, ¿no? Agustín por lo menos le mete... Y te levanta a las 9 de la mañana de hoy jueves. Todos entendimos lo que dijo. Del amor, ¿viste? Bueno, gracias. Un placer haber charlado contigo. Gracias por todo.